Hoy en Cartagena tiene talento estamos con Santi García, un hombre que vive entre dos mundos, el de la arqueología pura y el de los secretos de las leyendas. Pero además de ser cartagenero, se le conoce en toda España por sus libros y sus apariciones en televisión. Hoy vamos a descubrir cómo pasa de estudiar ruinas arqueológicas a explicarnos cómo se sienten. Bienvenido, Santi, ¿qué tal? Muy buenas, encantado, encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Qué te parece nuestro plato objetivo? Pues impresionante, a la par que muy cuco. Y pues insisto, encantado y honrado de que me hayáis invitado a dar esta oportunidad. Lo mismo te decimos de que vengas, muchas gracias. Bueno, Santi, mucha gente te conoce sobre tus libros de misterios, pero ¿cómo pasas de la arqueología pura a contar lo que sienten esas piedras, esas ruinas? ¿Cómo pasas de esa transición? Pues mira, todo comienza precisamente con la labor arqueológica. Todo comienza cuando, pues a raíz de los hallazgos de las diferentes excavaciones, hay que redactar una serie de informes, una serie de memorias y cuando ya está todo entregado, un pequeñito artículo para una publicación que se hace anualmente de todas las excavaciones que se han hecho aquí en la región de Murcia. Yo he hecho cantidad ingentes de esos artículos y hay un momento, sería aproximadamente 2007, 2008 aproximadamente, cuando me di cuenta de que toda esa documentación, toda esa información que aporto en las excavaciones se queda en un lugar muy, no voy a decir elitista porque no lo es, pero un lugar demasiado científico, que no llega a la gente. Es decir, tú puedes estar paseando tranquilamente por la calle Saura y no conocer que tienes uno de los restos más impresionantes de época clásica. Tú puedes pasear por la calle San Cristóbal la Larga o estar dentro del patronato sin saber que estás en el habitáculo donde, entre otros lugares, Escipión arrasó la ciudad en el año 2209. Pues todo eso me lleva a pensar que no es que no se esté haciendo algo mal en la arqueología, ni mucho menos, sino que nos falta dar un pasito. Y ese pasito es transmitir esos conocimientos a la gente en general, dejarnos tanto de tecnicismos y hablar con un lenguaje muy divulgativo de lo que en realidad la gente puede llegar a apreciar en esas excavaciones. Es ahí cuando me doy cuenta de que, bien, los artículos y las memorias son necesarios, pero también es necesaria una labor de divulgación. Y ahí es donde comienzo a empezar a explicar lo que sale, lo que tenemos bajo nuestros pies. Bueno, Santi, tienes muchos libros que son éxitos en la región, que también hablaremos de ellos más adelante, pero quiero saber, para gente que no sepa lo que va a leer con tus libros, ¿es historia, es miedo, es una mezcla de ambos? Fíjate que el tema miedo, que por las portadas y por los títulos a lo mejor da un poquito esa sensación, dependerá mucho del umbral de miedo que tenga cada persona. Yo en ese sentido soy muy claro. Yo voy a aportar datos, tanto del punto de vista histórico, como arqueológico, como epigráfico, como de la tradición oral, sobre un caso en concreto. Los casos son los que comento y los que explico en los libros. Posiblemente, cuando seas consciente de esos datos, ahí es donde comienza el miedo, porque te darás cuenta que primero hay un mundo que nos rodea que es totalmente desconocido y algo mucho peor, que la realidad supera cualquier tipo de ficción. Y hablando de ficción, llegas a la televisión nacional con Iker Jiménez. Ese salto tan grande, ¿cómo cambia tu vida? Y ¿cómo también cambia la percepción de Cartagena o la región de Murcia al resto de España? A ver, salir en un programa de ámbito nacional obviamente es poner en el mapa un puntito y decir Cartagena está aquí. Desde el punto de vista profesional cambia en el sentido de que te conoce más gente, la gente te llama más y por lo menos se interesan por tu trabajo, por tu obra. Yo con Iker Jiménez he tenido la oportunidad de trabajar en un par de ocasiones, hace ya bastante tiempo, casi 12 años, cuando, pues tras poquitas veces que el Cuarto Milenio empezó a llegar a Cartagena, cuando se interesó por los sucesos en el Cementerio de los Remedios y en el Museo Arqueológico Municipal. Es una de las cosas que comento en Cartagena Sobrenatural.
Y muy recientemente, a tenor también de las experiencias vividas en Villa Esperanza, aquí en Cartagena, pues el pasado 30 de marzo de 2025 tuvimos la suerte de poder mostrar al mundo pues cómo el misterio está muy muy cerquita de nosotros aquí en la ciudad. Y además de todo esto, estás en Gaia Cultural, una asociación sin ánimo de lucro que busca acercar la cultura y el patrimonio de la región de Murcia con tus rutas misteriosas. ¿Esas rutas son más algo que da miedo, lo que hemos hablado antes, o acerca más a la gente a esta cultura regional? Un poquito de todo. Gaia Cultural va por la parte más histórica y, independientemente de Gaia Cultural, estas Rutas Misteriosas, que es una empresa, es un proyecto nacional que arranca en el año 2013, que no tiene nada que ver con Gaia Cultural, lo único que tiene que ver es que convive la misma persona en ambos proyectos y que a día de hoy está en toda España. En esas experiencias que tampoco llamaría rutas, pero se tienen que llamar de alguna manera, pues a mí me gusta siempre llamarlo experiencias, vas a poder experimentar, nunca mejor dicho, un relato, escuchar un relato, una leyenda que vamos a poder contextualizar en el tiempo y en la forma, e incluso vas a poder entender mejor así la idiosincrasia de la gente de la ciudad, hasta ese digamos, límite paranormal, en donde te vamos a arrastrar a esos límites de la ciencia, vamos a traspasarlos y vamos a hacer que te preguntes si lo que estás viviendo en ese momento es cierto y, si fuera así, exactamente qué realidad se nos está ocultando. Y esa realidad de la que hablas que se oculta, ¿cómo la manifestáis o cómo la mostráis al público de esas rutas? Pues mediante aparatos de medición, desde instrumentos para la captación de campos electromagnéticos hasta la grabación de psicofonías, en donde nos vamos a los umbrales por debajo del oído humano, y ahí en donde encontramos sonidos que, amplificados, pues se pueden considerar que los tenemos en nuestro entorno, pero que no podemos escucharlos, al menos nosotros, insisto, seres humanos. Con estos instrumentos habrás vivido en tantas rutas, muchas anécdotas, muchas impresiones. ¿Cuál es quizá la que más te ha sorprendido o la que no te esperabas algún día ver? Pues ha pasado de todo. Hay rutas en donde llevamos un aparatito que se conoce como Spirit Box, que no capta psicofonías, pero si cogemos la teoría de ese instrumento, básicamente es crear una especie de energía por la cual parece que se te están respondiendo. En el entorno de la calle Gisbert, donde tantas y tantas veces la gente se suicidó en la época de posguerra, hemos podido experimentar en vivo y en directo respuestas, sonidos que podemos luego explicarlo a lo mejor a través de la sugestión o no, pero que esas respuestas iban relacionadas directamente con una persona del grupo. Para mí el experimento fue un fracaso porque apenas si teníamos respuestas, datos, pero fue terminar la experiencia y esa persona levantar la mano y explicar que los datos que se estaban dando en ese momento en vivo y en directo coincidían con una persona que pertenecía a su familia y que por desgracia falleció hacía muy poco tiempo en esos instantes. Nos hablas de tus rutas. ¿Qué tipo de rutas, qué variedad de rutas tenéis? Más o menos, ¿dónde las hacéis? ¿Qué dinámicas tienen? Las hacemos en toda España, concretamente ya en la región de Murcia, en toda la región. Y en Cartagena, pues prácticamente en todo el campo de Cartagena y Cartagena ciudad. Nuestra ciudad tiene la suerte de tener, pues junto con Córdoba y Madrid, los lugares con más experiencias de rutas misteriosas, en donde, en función del apellido, pues vamos a enfocarnos más a ese misterio histórico, a esa leyenda o a esa parte más paranormal. La dinámica es muy interactiva, o sea, cuando vienes a una experiencia no vienes a que te cuenten una historia, vas a vivir esa historia. Para ello, en este caso un servidor, pues se encarga de meterte en la historia, meterte en ese expediente y mediante material multimedia, que a veces lo tenemos grabado porque obviamente para sacarlo en vivo y en directo habría que estar horas enteras para obtener algún registro, y entre ese material multimedia
y los instrumentos relacionados con el mundo paranormal, se crea un ambiente, se crea una sinergia en donde las personas que están ahí llegan a experimentar esa sensación de no poder explicar qué está sucediendo en ese instante. Y de estas rutas, ¿cuál sería la que más éxito tiene y cuál también sería la que más cariño le tienes? Pues estaríamos hablando de una Cartagena paranormal o una Villa Esperanza. Esas son las que arrastran más visitantes por ese misterio de querer saber qué hay en el otro lado, si es que hay otro lado. La que más cariño le tengo, por los años que llevo realizándola, mucho antes de pertenecer al proyecto Rutas Misteriosas, es la visita al Cementerio de los Remedios. Es una visita mágica, es una visita en donde recuperamos vidas, recuperamos historia, recuperamos teología, enseñamos el simbolismo de muchísimos de los panteones y transmitimos un mensaje que para nada tiene que ver con un cementerio, al menos como nosotros entendemos el cementerio en la actualidad, que es un lugar de tristeza, de melancolía, de muerte, todo lo contrario. Tenemos la suerte de tener aquí un cementerio decimonónico que nos habla constantemente de vida. Ese es el mensaje clave para entender la visita al Cementerio de los Remedios, la vida, porque es una apología, es una defensa y es un no parar de ver mensajes y símbolos relacionados con la vida. Y hablando de rutas cartageneras, ¿qué le dirías a esa gente que se cree que Cartagena es simplemente sol, playa y ruinas romanas? Pues que es sol, playa, ruinas romanas, pero hay una historia detrás que merece muchísimo la pena conocer, incluso sumergirse en ella. Bueno, te he comentado antes que íbamos a hablar de tus libros. Voy a ponerte unas imágenes aquí de tus portadas y me gustaría que nos contaras brevemente un poquito de cada uno de ellos para despertar en la audiencia el por qué tienen que leer tus libros y descubrir tu mundo, ¿vale? Perfecto. Vale, bueno, pues aquí tenemos la portada de Cementerios Insólitos, de Murcia concretamente. Es una colección a la que le tengo muchísimo cariño porque está mal que lo digan, pero soy el creador de la colección, Cementerios Insólitos. Hay 4 volúmenes, 3 de ellos los he escrito yo y otro volumen lo ha hecho una compañera, Verónica Cano, en Elche. Y Cementerios Insólitos recoge pues las historias, las anécdotas, las leyendas, esa simbología que antes te comentaba, del cementerio de Nuestra Señora de los Remedios en Cartagena, del cementerio de Nuestra Señora del Rosario, primo hermano de Cartagena en La Unión, y el cementerio de Nuestro Padre Jesús en Espinardo, en Murcia. Es un libro que rompe por completo con la dinámica de un libro de lectura, puesto que incluso al final hay una serie de reportajes, una serie de códigos QR que te hacen saltar a las páginas del libro con testimonios, con cosas que se comentan en el libro, pero que se desarrollan con imágenes, entrevistas y reportajes. Bueno, este lo tenemos aquí también presencial, Cartagena Sobrenatural. Pues es el libro que me dio a conocer, aunque yo llevaba aquí en Cartagena, aunque llevaba ya con ese, cuando se publicó, 3 libros escritos. La portada no puede ser más significativa, es la cripta de San José, la muralla púnica. También Verónica Cano es la autora de esa fotografía. Y le quisimos dar esa luz oscura, esa luz gris, jugando con el blanco y el negro, para precisamente invitar al lector a que se adentre por esa escalera y descubra todo lo que encierra ese libro. Leyendas, historia y sobre todo mucha realidad que, insisto, te va a hacer plantearte muchísimas de las concepciones y percepciones que tienes actualmente. Vamos con la siguiente y tenemos Cartagena Legendaria. Pues el primer libro que edité que me editó La Playa de los Libros, con la que ahora mismo estoy trabajando brutalmente. Para mí es muy especial precisamente por el nombre de la colección, que me lo incluyeron en la colección ICUE. De hecho, lo que es la portada es el Callejón de la Soledad, tan reconocible para el cartagenero. Y las figuritas pues son 3 ICUEs, tres ICUEs, de los cuales el que está en el centro, si te das cuenta y tienes que tenerlo en las manos para darte cuenta, es un fantasma, es translúcido. Pues ahí volvemos a hablar de leyendas, de mucha arqueología y de tradiciones perdidas en la ciudad de Cartagena. Algo, si me permites, como por ejemplo la tradición de los lemures. Es un rito romano
que intentaba protegerse de unos supuestos zombies, para que nos entendamos. Esos lemures eran los cuerpos abatidos de soldados, de peregrinos, de gente que moría y que nadie se acordaba de ellos, y que en el otro lado pues se transformaron en una especie de monstruos que regresaban para este mundo a consumir nuestras vísceras. Los romanos se protegían de ellos para lo que ellos sería su día de difuntos, 9, 11 y 13 de mayo, arrojando de espaldas a la puerta a las 12 de la noche 9 habas negras, invocando a los dioses hermanos para su protección. Ese capítulo lo que te hace entender es que el gesto de arrojar algo hacia atrás para pedir protección, a día de hoy seguimos haciéndolo, y ya que no sabes con qué, con la sal. Muchísima gente, cuando se derrama un poquito de sal en la mesa, la recoge y la echa hacia atrás. Ese mismo gesto que hacían nuestros antepasados hace más de 2000 años. Qué interesante. Bueno, y aquí tenemos la siguiente portada, Lorca legendaria. El apellido legendario ya lo dice todo. Hablamos de leyendas, de tradiciones y de arqueología de la ciudad de Lorca. Con este libro arrancamos la colección Helio, también de la Playa de los Libros, y mucha gente me pregunta por qué Lorca. Es que Lorca fue de los primeros lugares donde yo pude dirigir una excavación arqueológica, pues allá por el 2004 aproximadamente, no, antes, 2002. Y para mí es una ciudad muy especial, que la tengo siempre en el corazón y con mucho cariño, y el libro caía por su propio peso. Además, como dato anecdótico, es el único libro donde aparece mi nombre y apellidos completos en la portada. Santi García, Lorca. Claro, es verdad. Siguiente portada, Murcia insólita. El más reciente de todos se publicó en octubre del año pasado, de 2025, y este libro ha sido un pequeño reto, porque me alejo un poquito de lo que es el tema del misterio paranormal, para centrarme en casos ocultos, pero relacionados con la historia. Este libro me costó 6 meses de viajes a Madrid a investigar un caso de una bruja aquí en la región de Murcia, que fue quemada en la hoguera. De los poquitos casos que hay de la Inquisición con temas de brujas, tenemos en Murcia 2. Bien, pues uno de ellos, el de Patricia García, se me apareció casi como caído del cielo. Era un caso que yo no me llegaba a creer mucho, porque decían que tenía una serie de propiedades sobrenaturales cuando se ponía unos anteojos, estamos hablando del siglo XVIII, así que me fui a la fuente, me fui al Archivo Histórico Nacional, localicé el expediente de Patricia García de la Inquisición del Santo Oficio, 36 legajos escritos con paleografía del siglo XVIII que hubo que transcribir y traducir, y eso me llevó 6 meses enteros, prácticamente día y noche, trabajando sin descanso para traer a las páginas de este libro qué había sucedido con Patricia García. Y la realidad, a lo que a mí me comentaron, supera muchísimo con creces lo que yo pensaba. Y aquí tenemos, ahora más que nunca, Semana Santa de Cartagena, leyenda y tradición. Pues es un libro que le tengo muchísimo cariño. Yo soy cofrade y este libro le da una vuelta de tuerca a la Semana Santa y pone al penitente, al nazareno, al monaguillo, al portapaso como protagonista. Me meto un poquito en lo que son las tradiciones de los cortejos relacionados con la divinidad a lo largo de toda la historia. Arranco en el Antiguo Egipto y comparo las procesiones que se hacían en Egipto, las pompas fúnebres romanas, con los aspectos que a día de hoy se siguen manteniendo en la Semana Santa de Cartagena, que hay muchísimos, y digamos el continente, la forma de lo que es la procesión, como el antiguo auto de fe del Santo Oficio, y la relación que hay directa precisamente en esos siglos XVI y XVII, donde la Inquisición estaba en pleno apogeo, con el origen de las cofradías actuales, más o menos como las conocemos. Bueno, ya hemos hablado de todos tus libros, pero me gustaría saber
¿Cómo te nace a ti la idea de voy a escribir sobre esto? ¿Y cómo ejecutas el proceso? ¿Cómo surge todo eso? El voy a escribir sobre puede surgir de dos maneras. O por iniciativa propia, porque me apetece documentar o me apetece hablar de un expediente en concreto, o porque la editorial me hable de la posibilidad de escribir sobre ciertos temas. En ese sentido, tanto una cosa como otra tienen la misma metodología de trabajo. Documentación, tradición oral, personas vivas. No te imaginas la suerte que tenemos de tener una generación que poquito a poco, por desgracia, lo estamos perdiendo, pero de sentarnos con ellos y simplemente que empiecen a hablar, la cantidad de historias, de tradiciones que a día de hoy están totalmente olvidados, pero que se pueden rastrear gracias a sus testimonios, archivos locales, archivos parroquiales, episcopales, nacionales y, si hace falta, internacionales. Cuando tienes ese proceso de documentación bien cogido, es cuando comienza el proceso de redacción. Por ejemplo, este libro lo tardé desde que comienzo a investigar hasta que termino de redactar y lo mando a la editorial, aproximadamente 5 años. El último, como hemos visto, el de Semana Santa, cerca de 8 años entre la recopilación de documentación y el proceso de redacción. En realidad, el proceso de redacción es, entre comillas, lo más corto, 3, 4, 5 o 6 meses. ¿En tu podcast hablas también de estas investigaciones o te centras más en explicar estas leyendas, estas anécdotas? Hace algunos años tenía un programa de arqueología y misterio que era La Fíbula, y ahí tenía una parte donde intentaba transmitir con invitados la actualidad arqueológica y explicar con lo difícil que es desde las ondas el proceso de excavación, y por otro lado resolver esos misterios de la antigüedad. Con el podcast de Rutas Misteriosas, que lo dirige Juan Carromero, un compañero de Rutas Misteriosas, y que de vez en cuando aparezco por allí porque ha sucedido algo en Cartagena o en las rutas que llevo a lo largo de la geografía. Pues ahí intentamos centrarnos exclusivamente en leyendas, misterios y mundo paranormal. Bueno, Santi, pues muchas gracias. Si quieres transmitir ya un mensaje a la audiencia respecto a tus rutas, a tus libros o algo incluso de Cartagena sobrenatural, eres libre de hacerlo. Pues nada, simplemente comentar que están perdiendo una oportunidad increíble de poder disfrutar de una manera muy diferente de acercarse a la historia. Es una manera que te engancha y es una forma de no dejar nunca nada por sentado. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué sí, y el objetivo tanto de los libros como de las rutas es incitarte a que por ti mismo, por ti misma, descubras la verdad. Bueno, Santi, pues muchas gracias por venir. Y nada, chicos, esperemos que os haya gustado esta entrevista y nos vemos en el siguiente episodio de Cartagena tiene talento.